Dios les bendiga, hermanos, y vamos a empezar esta mañana. Para dar inicio a esta alabanza, comencemos con un texto que yo creo que la mayoría conocemos. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Amén. La palabra de Dios dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a continuar con el canto número 17. Que por título lleva: Yo quiero trabajar por el Señor. Quiero trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la obra del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la obra del Señor. Amén. Vamos a continuar con el canto número 21, que por título lleva: Al Rey de los cielos, Jehová el glorioso. Rey de los cielos, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión, con gran reverencia a Él llegaremos, su nombre exaltemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su sangre me la hoy aseguró mi salvación. Es mi anhelo, mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, gran dulce espera nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos trazó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la
Hijo de Dios, que nos dio la redención, dejando su trono de gloria en los cielos al mundo perdido, dándole salvación. Gozo y paz hay en mi corazón, su sangre me lavó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para él siempre vivir. Oh, gran dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos trazó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, veremos la grandeza de nuestro Salvador. Al Santo Espíritu, grata promesa daremos entrada en nuestro corazón, sublime potencia, poder y grandeza al hombre levanta de triste condición. Gozo y paz hay en mi corazón, su sangre me lavó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para él siempre vivir. Oh, gran dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos trazó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, veremos la grandeza de nuestro Salvador. Al Trino Dios entonemos con dos canciones de triunfo por su grande bondad, por tus bendiciones recibe propicio mi humilde servicio, divina Trinidad. Gozo y paz hay en mi corazón, tu sangre me lavó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para él siempre vivir. Oh, gran dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos trazó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, veremos la grandeza de nuestro Salvador. Amén. Les invito a entonar el número 153, que por título lleva Tú dejaste tu trono y corona por mí. Amén. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al
y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también, mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición, para dar libertad y salud, mas con odio y desprecio te hicieron morir, aprendiendo tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza sublime los cielos darán, cuando vengas glorioso y ahí, y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Bien, hermanos, ya que estamos entrando un poquito en época navideña, vamos a cantar el 149, que por título lleva Oh Santísimo Felicísimo. Oh Santísimo Felicísimo, grato tiempo de Navidad, que estoy prometido a por fin venido, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo Felicísimo, grato tiempo de Navidad, al mortal perdido Cristo le ha nacido, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo Felicísimo, grato tiempo de Navidad, coros celestiales cantan los mortales, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo Felicísimo, grato tiempo de Navidad, cántenle lores, magos y pastores, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo Felicísimo, grato tiempo de Navidad, tan dichosa nueva, almorra nueva, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo Felicísimo, grato tiempo de Navidad, príncipe del cielo,
Continuemos con el número 215, que por título lleva En el Monte Calvario estaba una cruz. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, y en ella murió mi bendito Jesús, por salvar a yo siempre amaré a Jesús. Jesús triunfo, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie el poder de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues con él he visto el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Yo siempre amaré a Jesús. Jesús triunfo y gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús con su cuerpo trazó hermosura, contemplo sin par, con los brazos abiertos a él me llamó, y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús. Jesús triunfo, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a mi Cristo Jesús, lunes precios con él llevaré, y en un día feliz con los santos de luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús. Jesús triunfo, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Y para finalizar con esta alabanza vamos a hacer una pequeña oración.
para el hermano que va a dar el tema. Amén. Señor Jesús, esta mañana te pedimos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque me permites estar aquí, Señor Jesús. Te pido que me des fuerza, Señor Jesús, para seguir en este lugar, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque estoy vivo, porque sigo vivo, Señor Jesús, porque puedo estar aquí. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que están aquí, Señor Jesús. Bendícelos, Señor Jesús, a mi familia, a mis hermanos, a mis padres, a mis tíos y primas, Señor Jesús. A mí, Señor Jesús, me siento un poco mal, Señor. Te pido que nos bendigas, que este tema pueda ser de nuestra ayuda, Señor Jesús. Que cada uno pueda comprender este tema y tú metas a sus vidas, Señor Jesús. Que cada una de las personas sienta en su corazón, Señor Jesús. Tú las bendigas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todo esto. Te lo pido en nombre de Jesús. La paz de Dios, hermanos, sea con todos y cada uno de los presentes, los que nos siguen a través de los medios electrónicos también. El Señor les bendiga en esta mañana, hermanos, esperando solamente que sea la bendición de Dios la que esté con nosotros y que a pesar de lo que estamos pasando y viviendo, hermanos, de verdad entendamos que si estamos aquí es por la gracia de Dios, hermano. Cantaba nuestro hermano ahorita que algún día, en vez de una cruz, en vez de sufrimientos, de padecimientos, Dios nos coronará con vida eterna, hermano. Pero, pues estamos aquí, hermanos, y mientras estemos aquí, pues hay que seguir adelante, hay que seguir alabando a Dios, seguir sirviendo a Dios, y que todo, hermano, siempre sea para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Nada más, hermanos, para hacerles el recordatorio del próximo domingo, tenemos nuestro servicio especial de evangelismo, hermanos. Ya se les ha indicado cuál es la temática, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, se les sigue invitando para que podamos trabajar y el próximo domingo, hermanos, podamos llevar adelante este servicio. Nada más como paréntesis, hermanos, la situación de la enfermedad que estamos viviendo está muy complicada, se está poniendo muy difícil. Hay muchos lugares e iglesias que ya también cerraron, hermanos. El Estado de México ha declarado una situación muy complicada, hermanos. Entonces, pues nosotros que gracias a Dios estamos aquí y Dios nos permite esa oportunidad de estar en la iglesia, pues vamos a aprovecharla, hermanos. Vamos a alabar a Dios y vamos a seguir adelante. Seguiremos así, hermanos, mientras el gobierno no nos indique otra cosa, hermanos, y pues esperemos que Dios nos permita seguir adelante, hermanos, y si nos cierran la iglesia, hermanos, pues seguiremos predicando a Cristo, porque a fin de cuentas, hermanos, ese es nuestro trabajo, amén. Entonces, no se los olvide, entonces el próximo domingo, hermanos, tenemos nuestro servicio especial, y hay que estar también atentos a las noticias y a lo que nuestras autoridades religiosas nos digan, hermanos. Ya les avisaremos si pasa algo, pero ahorita estemos tranquilos, hermanos, porque estamos aquí y estamos alabando el nombre de Dios, amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el Nuevo Testamento y vamos a leer un texto, hermanos, muy conocido por todos. De hecho, si les digo cuál es, ni lo van a abrir, entonces mejor abran Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Y vamos a leer los versos 16 y 17, hermanos, para la gloria de Dios. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo número 3, versos 16 y 17 para la gloria de Dios. Amén. Bien, vamos a leerlo, hermanos, todos juntos. Dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tome su asiento, hermano. Siguiendo, hermanos, con los temas que hemos estado desarrollando, este sería, hermanos, el quinto tema el tema general, por así decirlo, o el quinto inciso, si lo quiere ver así, que habla acerca de la seguridad de nuestra salvación. De hecho, ese es como el tema principal. Y hemos estado hablando y viendo temas relacionados a esta situación, hermanos. Y el tema de esta mañana tiene que ver, hermanos, mucho con esa seguridad que nosotros debemos de tener en nuestra vida, en nuestra salvación. Regresando al texto, hermanos, este texto muy conocido nos habla precisamente del plan de salvación, hermanos. Y ese plan ha venido a nuestra vida, ha venido a su vida. Nosotros estamos viviendo bajo ese plan y lo hemos recibido gracias a Dios, hermanos, y aquí estamos, amén. De tal manera, hermanos, que yo les podría decir de la siguiente manera: ¿somos salvos o se considera salvo, hermano? Allá, como que, a ver otra vez, ¿se considera usted, hermano, que es salvo? Amén. Yo también me considero así. La situación, hermanos, de esto, y quiero cerrar, por así decirlo, esta serie o este tema genérico de la salvación con una pregunta. Y bajo esa pregunta, hermano, vamos a analizar unos textos que se relacionan mucho con este asunto. La pregunta o el título del tema de esta mañana, hermanos, se titula así, a manera de pregunta: ¿se pierde la salvación? Este es a lo mejor un tema, hermanos, muy delicado, muy controversial. Y hasta en un momento determinado, hermanos, hay doctrinas relacionadas con todo este asunto. Si se pierde o no se pierde la salvación, si somos salvos o no somos salvos. Pero creo que al final de esto, hermanos, obviamente los que dicen que la salvación no se pierde, hay bases bíblicas para esto. Y los que dicen si se pierde, también tienen bases bíblicas. La situación, hermanos, que siempre hemos considerado es que para poder analizar un tema, un texto o parte de la porción de la Biblia, hermanos, debemos de también analizar el contexto, cómo se escribió, en qué época se escribió, en sí el escritor qué quiso dar a entender, a quién iba dirigido, y cositas así, hermanos, que nos pueden llevar a malinterpretar la palabra de Dios. Y por eso les preguntaba al principio, ¿somos salvos? Yo me considero salvo y ustedes me dijeron amén. Y si por ahí los que están viendo la transmisión dicen que sí, pues pónganle un like, a ver cuántos likes hay de los que están viendo, a ver quiénes de los que están viendo dicen amén, soy salvo, y ponen su like, ¿no? Pero bueno, mis hermanos ya me dirán al final si sí hubo o no hubo. Pero bueno, eso no me compete, hermanos, como analizar o decir si somos o no somos, o quiénes son, o quién sí son, o quién no son salvos. Lo primero que hay que ver, hermanos, vamos a generalizar un poco cómo se obtiene la salvación. Eso es muy sencillo, no quiero ahondar mucho en eso. Todos nosotros, hermanos, somos salvos. Sabemos que la salvación la obtenemos por la gracia de Dios. Sabemos que la salvación viene a nosotros porque primero tuvimos fe, creyendo a través de un mensaje que vino a nuestra vida. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice que por gracia somos salvos. Y termina diciendo este pasaje muy conocido por nosotros, que no es por obras. De tal manera, hermanos, que entendemos, y por eso no quiero ahondar en esto, es que si nosotros somos salvos, o hemos obtenido la salvación, número 1 es por gracia, y número 2, no por obras. O sea, la salvación, hermanos, no se obtiene por méritos propios. No la obtengo porque yo sea rico o pobre, alto o bajo, no se obtiene por esos méritos.
ni porque sea judío o no sea judío. Porque ese es otro tema también que a veces tenemos, o la confusión, que pensamos nosotros que la Biblia lo dice, que Dios escogió al pueblo de Israel, y pareciera que el pueblo de Israel es el único que se va a salvar. Estamos malinterpretando la palabra de Dios, hermanos. O sea, Dios no escogió al pueblo de Israel para salvarlo, nada más a ellos, sino los escogió para predicar de Dios. Él era el pueblo escogido para que los demás pueblos conocieran a Dios. ¿Qué es ahora, hermanos, lo que nosotros estamos viviendo? Como hijos de Dios, como salvos, ahora somos parte del cuerpo, del pueblo, de la iglesia de Dios, hermanos. Y nuestro trabajo es ahora compartir el evangelio de salvación. Para eso fuimos llamados, amén. Por eso dice la Biblia que somos la luz ¿de dónde? Del mundo, porque tenemos que alumbrar. Y prácticamente ese sería como nuestro trabajo, independientemente de lo demás. Ese es nuestro principal trabajo, ir y hacer discípulos. Amén. Si vemos esto, hermanos, lo que yo les comentaba acerca de que la salvación no se obtiene por ningún mérito, yo les haría otra pregunta. Entonces, ¿quién podría ser salvo? Y obviamente, pues nadie, hermano, nadie puede ser salvo. Pero la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo número 19 y verso número 26, dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, si para nosotros, hermanos, es imposible ganar la salvación, Dios sí lo puede lograr. Amén. Entonces, ahí queda más claro, hermanos, el hecho de que la salvación no es por mí, por mis méritos, sino es por Dios. Entonces, hermanos, termino este punto. La gracia, hermanos, la gracia de Dios es un favor inmerecido para con nosotros. Obviamente no se gana por obras, eso lo tenemos bien claro. Por lo tanto, hermanos, la salvación obtenida por gracia, así como lo vemos y bajo lo que estamos viendo, ni se gana ni se puede mantener por obras. Si la salvación no la gano por obras, tampoco la puedo mantener por obras. O sea, Dios ya nos dio la salvación, amén. Usted tiene salvación, levante su mano y diga amén, sí tengo salvación. Ahora, mantenernos así, o mantenernos salvos, si lo queremos ver así, tampoco tiene que ver con las obras. Y es ahí donde entra todo el dilema de que si se pierde o no se pierde la salvación. Vamos a ver, hermanos, un punto relacionado con los textos que nos avalan de que la salvación no se pierde. Amén. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8, 38 y 39. Si me ayudan de mi lado derecho, hoy Romanos 8, 38 y 39. Aquí en la parte central, hermanos, Juan 10, 27 y 28. Y de mi lado izquierdo, Primera de Pedro 2, 16. Mi derecha y mi izquierda, hermanos, O sea, no se confundan de que hay cuál, no. A ver, bueno, los de este lado, Romanos 8, 38 y 39. Enfrente, Juan 10, 27, 28. Mi izquierda, o los de las puertas, Primera de Pedro 2, 16. Estos textos, hermanos, aquellos que dicen que no se pierde la salvación, los usan. Vamos a ver qué nos dice entonces, o cómo es que ellos avalan con la palabra de Dios, o esta doctrina se avala con la palabra de Dios, que la salvación no se pierde. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús,
Bien, ese es un texto muy conocido. Resumiendo lo que dice este texto, hermanos, dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, no hay nada que nos separe del amor de Dios, no hay nada que nos pueda separar de Dios, no hay nada que nos pueda quitar lo que Dios nos dio, no hay nada que haya o que crea una separación entre el cristiano ahora y Dios, no hay nada. Y si esto lo dice la palabra de Dios y nosotros lo creemos, en automático podríamos decir, hermanos, entonces, si no hay nada que nos separe de Dios, entonces yo lo podría cambiar y decir, entonces no hay nada, ningún obstáculo para que yo pueda perder la salvación. Porque la palabra de Dios dice que nadie me puede separar de Dios. Entonces, si la salvación ahora es estar con Dios o estar junto a Dios, no existe nada que haga que me quite esa bendición. Así yo podría interpretar este texto. Y sí, hermanos, es correcto, nada nos podría separar del amor de Dios. La situación, hermanos, es, y eso lo vamos a ver prácticamente al final, vuelvo al punto de al principio, ¿cómo es que nosotros nos mantenemos en la salvación? Somos salvos, todos dijimos amén, levantamos nuestra mano, o las dos, y casi gritábamos, y dijimos amén, sí soy salvo. Y luego que es usted salvo, que yo soy salvo, ¿cómo es que me mantengo en esa salvación? Vamos a ver, hermanos, qué nos dice Juan 10, 27 y 28. ¿Alguien de aquí del centro? Fuerte y claro, hermanos, 10, 27 y 28 de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bien, este texto dice que las ovejas, o sea, las ovejas del pastor, o los que siguen a Cristo, que somos nosotros, somos como ovejas. Dice, las ovejas o mis ovejas, o sea, lo que es mío, volvemos al punto, oyen mi voz, yo las conozco, ellas me conocen y me siguen. Y termina diciendo, nadie las arrebatará de mi mano. Otra vez, muy relacionado al texto que vimos al principio. No hay nada que pueda agarrar y decir, es que ahora eres oveja de Dios y te voy a arrancar de la mano de Dios y ya. No hay nada. La Biblia lo dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y antes de decir esto dice, y no perecerán jamás, o sea, no van a morir nunca. Entonces, si nosotros pudiésemos ver aquí, la Biblia nos dice que nosotros como salvos, como ovejas del redil del Dios, o de Jesucristo, del Señor, número uno, nada nos puede apartar de ese redil. Y la Biblia también dice que nada nos puede arrebatar de la mano de Dios. Y también la Biblia dice que nada o que nunca pereceremos. O sea, si cambiásemos esa palabra podríamos decir, tendrán vida por siempre o vida eterna. Por lo tanto, la salvación no se puede perder. Porque la Biblia lo está diciendo, hermanos. Ese es otro texto que se utiliza para declarar y decir que la salvación no se puede perder. Veamos el último, primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bien, aquí es donde entramos en el problema, hermanos, de toda esta situación. Bien, ¿por qué entramos en un problema? Hay doctrinas, hermanos, que hablan acerca de la salvación y por ahí hay un movimiento, creo que se llama Creciendo en Gracia, que habla de que nosotros somos salvos y si somos salvos siempre salvos. Esa es su doctrina, salvo siempre salvo. Dando a entender que no importa lo que hagas, no importa lo que digas, no importa lo que seas, después de que Cristo te salvó, eres salvo.
Y como lo vimos aquí con estos dos textos, no hay nada que te separe de esa salvación, de ese amor. También hay otro texto que dice, ninguna condenación hay para ¿quién? ¿Perdón? Para los que están en Cristo. ¿Usted está en Cristo, hermano? Yo estoy en Cristo. Entonces, para mí, según la palabra de Dios, no hay ninguna condenación. Entonces, podríamos decir, bueno, si la Biblia dice que soy oveja de Dios y que nunca voy a perecer y nadie me va a separar ni arrancar de su mano y no hay nadie que me pueda separar de Dios, y la Biblia dice que los que están en Cristo no tienen prácticamente condenación, entonces puedo hacer lo que quiera. ¿Sí o no? Como que ya no los veo así muy convencidos. ¿Sí o no? Soy salvo, hermano. Puedo hacer lo que quiera, puedo seguir viviendo como quiera. Total, la salvación no se pierde y ya soy salvo. Y la Biblia, y se los estoy comprobando, hermanos, que la Biblia me dice que ya no hay, o sea, ya no hay condenación para mí porque soy hijo de Dios. Ya no hay condenación para ustedes, pueden hacer lo que quieran. ¿Es correcto? No. El problema es ese, hermanos, que estamos o creemos que porque estamos con Cristo o somos superhéroes o no sé, y llegan esas doctrinas. El líder de esta doctrina del salvo, siempre salvo, de creciendo en gracia, se llama el movimiento. Él hace muchas cosas, fuma, toma, o sea, hace lo que quiera, y es el que dirige la iglesia. Hasta se anda tatuando el pescadito, y por acá el Dios es amor, en fin, y hacen una locura, hermanos. No, somos libres, amén, porque dice la palabra de Dios que si el Hijo los libertare seremos verdaderamente libres, y ahora tenemos libertad, somos salvos y tenemos libertad por la sangre de Jesucristo. Pero este texto de 1 Pedro 2:16 dice, como libres, o sea, somos libres, sí. Tenemos libre albedrío, sí. Podemos hacer mil cosas, sí. Pero dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. O sea, somos libres, pero en esa libertad hay leyes que cumplir, hermano. Y esa ley es la ley de Dios. Soy salvo, soy libre, amén. Pero tengo que cumplir ciertos parámetros. Y con esto, hermano, no quiere decir que cumpliendo los parámetros soy salvo. No. Vuelvo al punto, hermano. ¿Cómo me mantengo en esa salvación? O vamos a decirlo así, ¿qué hago con la salvación que Dios me ha dado? O dicho de otra manera, ¿cómo agradece usted, hermano? O ¿cómo agradezco yo también a Dios el hecho de que Dios nos haya perdonado y por encima de lo que hayamos sido nosotros, nos haya amado? ¿Cómo, hermano? No sé si usted fue despreciado por su familia, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por ser cristiano, o por sus amigos, o por la sociedad, o ser señalado en el trabajo por ser cristiano. No lo sé, pero dice la palabra de Dios que si nuestra familia nos dejara, si nuestros amigos nos dejaran, si los trabajadores, nuestros compañeros nos dejaran, con todo esto Cristo o Dios nos recogería. Y ahora somos hijos por adopción. La situación, hermanos, es esto, que nosotros debemos vivir una vida conforme a los estatutos de Dios. No para ganar la salvación, no, hermanos. No estoy diciendo que vamos a ganar la salvación, porque la salvación la obtenemos en el momento en que creemos en Cristo. Y se las voy a poner así, hermano. No se tiene que portar bien para ser salvo, porque la salvación ya fue hecha, hermano. La situación es, si ya tengo la salvación, tampoco es cómo la cuido, porque entraría también en un error doctrinal, sino cómo me presento delante de Dios todos los días. Siendo cristianos, ¿ya no pecamos? ¿Sí pecamos o no? Sí.
Y volvemos otra vez al punto. Bueno, si pecamos y la paga del pecado es muerte, entonces volvemos a morir. Entonces sí se pierde la salvación. No. Como que ya se me quedaron viendo así. ¿Sí o no? Bien. Somos libres, somos salvos. Y se los expongo de esta manera, hermanos. Ser un poquito más claro y ahorita pasamos a la otra parte más complicada. Hagan de cuenta, hermanos, que alguno de ustedes viene y me dice, hermano, ¿me prestas tu coche? Y yo, bueno, sí, aquí está. Te estoy haciendo un favor, porque lo vas a ocupar para ir al doctor, ir a comprar algo, no lo sé. Lo necesitas. Y vienes a mí y yo te presto las llaves de mi coche y en una semana me lo tienes que devolver. Pregunta, ¿qué hacen con el coche, hermanos? ¿Qué entra en su mente cuando están manejando? Cuidarlo, no caer en un bache. No sé si me explico en ese sentido. ¿Por qué? Porque un día van a llegar conmigo y me van a entregar el coche. A lo mejor sucio o sin gasolina, bueno, es otra cosa. Pero no puede llegar sin una rueda o sin una puerta o chocado. Que puede pasar, porque hay accidentes. Pero la situación es, ¿qué cuentas voy a entregar de lo que se me otorgó a mí? ¿Sí, hermano? Es esa la situación. Un día, dice la palabra de Dios, que un día vamos a estar delante de Dios y vamos a entregar cuentas de nuestra vida. Y Dios nos va a preguntar, a ver, hijo, yo te di la salvación. ¿Qué hiciste cuando fuiste salvo? ¿Cómo fue tu vida? Pues así. ¿Qué fue lo que hiciste o qué fue lo que no hiciste? No para obtener salvación, sino para entregarle a Dios cuentas de nuestra propia vida como salvos. No sé si queda claro, hermanos. O sea, no es agarrar y decir, ya me la gané, ya la hice, tengo 10 y puedo hacer. No puedo hacer lo que quiera, hermano. Porque ahora el mismo Pablo dice, soy libre, pero al mismo tiempo esclavo de Cristo. Entonces, no soy tan libre, pero todo esto es por propia voluntad. Por eso les preguntaba, ¿cómo agradecemos o cómo nos presentamos delante de Dios, todos los días? Después de que Dios nos ha salvado, después de que Dios nos ha amado, después de que Dios nos ha limpiado, después de que Dios nos ha aceptado, ha sanado nuestra vida. O dígame si usted se ha quedado sin comer un día, o anda desnudo en la calle, o duerme en la calle. No. Tenemos la bendición de tener un techo, una comida, hasta 3 veces al día, hermanos. 3 veces al día, algunos hasta 5 veces al día. A pesar de las condiciones que estamos viviendo, tenemos esa grande bendición, hermano. Y todo esto que les estoy contando es puro amor y gracia de Dios. Entonces, por eso también dice la palabra de Dios que nuevas son las misericordias de Dios todos los días, cada mañana, porque siempre pecamos, hermano. O sea, tampoco les puedo decir, no es que yo no peco, todos los días peco, hermano. Con un mal pensamiento, con una mala acción, o porque ya dije algo, porque pensé algo que no era, pecamos. Pero la situación, hermanos, es cómo nos presentamos delante de Dios día con día. ¿Amén? ¿Sí quedó claro, hermanos, esta situación? Cualquier cosa, levante su mano y la aclaramos. Bien, si nos quedamos así, hermanos, podríamos decir, pues la salvación no se pierde, pero tenemos que cumplir ciertas reglas. Bien, ahora, ¿qué pasa con la contraparte, hermanos? Si nos vamos a la parte contraria a lo que estábamos viendo, entonces podríamos decir, la salvación sí se pierde. Bien, mismo ejercicio. De mi lado derecho, hermanos, vamos a ver qué nos dice Filipenses 2:12. En la parte central, Hebreos 2:3. Y de mi lado izquierdo, Mateo 24:13.
Repito, de mi lado derecho, Hebreos 2:12. En la parte central, Filipenses 2:12, les dije, Filipenses 2:12. En la parte central, Hebreos 2:3. En la parte izquierda, Mateo 24:13. Estos tres textos, hermanos, vamos a analizarlos de alguna manera para que podamos entender que estos textos son los más conocidos o los que se usan mucho para poder decir o avalar que la misma palabra de Dios dice que la salvación sí se pierde. Bien, obviamente, hermanos, para poder entender un texto, lo que tenemos que hacer es ver su contexto. Dicho de otra manera, no podemos hacer una doctrina de un texto aislado. No lo podemos, si el texto dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, somos superhombres, hermano, porque todo lo podemos hacer. Me puedo atravesar la avenida Zaragoza con los ojos vendados, porque todo lo puedo en Cristo, hermano. ¿Sí o no lo dice la Biblia? Pero estamos aislando un texto. Tendríamos que ver por qué Pablo lo estaba diciendo. ¿A qué se refería con todo esto? Eso es aislar un texto. Entonces, son reglas, hermanos, que tenemos que hacer y tener para poder comprender la palabra de Dios. Bien. Y es lo que vamos a hacer, hermanos. Filipenses 2:12 es un texto muy conocido y que muchos dicen, hermano, si se pierde la salvación, se pierde, ¿eh? ¿Dónde dice, hermano? Aquí, Filipenses 2:12. ¿Qué dice, hermanos? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temor. ¿Cómo termina diciendo? Ocúpense de ¿qué? De su salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor, como diciendo, cuídenla, búsquenla, manténganse, no la descuiden, protéjanla, hagan algo. Y pareciera, hermanos, que si yo protejo la salvación, la mantengo, según lo que dice el texto. Y si no la cuido, la pierdo. La pregunta aquí, hermanos, ¿eso qué sería? ¿Qué tengo que hacer para perder la salvación? ¿Qué pecado tendría que cometer para perder la salvación? ¿O cuántos pecados tendría que cometer al año para perder la salvación? ¿Y qué tendría que hacer para recuperar mi salvación? Porque aquí dice, cuídala. Y es lo que dicen, hermanos, la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Si se puede perder, ¿ok? Si es así, hermanos, entraríamos en un problema de decir, ¿quién nos da la salvación, hermanos? Dios, a través de Jesucristo. ¿Amén? ¿Y quién la mantiene según este texto? Nosotros. Entonces, esto que estamos haciendo es decir que la salvación depende de dos cosas o de dos personas, de Dios y de nosotros, porque Dios la otorga y yo la mantengo. ¿Sí o no? Porque así lo dice el texto. Entonces yo podría decirle, hermano, que la salvación sí se obtiene por obras. Bueno, sí se mantiene por obras. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer algo para no perderla. Y si la pierdo, tengo que hacer algo para recuperarla. Pero es que eso no es lo que dice Pablo en este texto. Les voy a leer, hermanos, este mismo texto en otra versión. Dice así: amados míos, así como mientras estuve con ustedes, solían obedecer fielmente mis instrucciones. Ahora que estoy lejos, deben procurar mucho más hacer las cosas como corresponde a los salvos.
obedeciendo. ¿Dónde dice que cuidemos la salvación? Ahora, vámonos al contexto. Yo por eso hay que estudiar el contexto. Bien, ¿quién escribe Filipenses? Pablo. Cuando escribe Filipenses, ¿dónde estaba? En la cárcel. Entonces, la carta, hermanos, es una carta, ustedes la conocen, es de agradecimiento y de apoyo y de ayuda. O sea, como que en sí les dice a los de Filipenses, muchas gracias por todo lo que ustedes han hecho por mí. Una carta de agradecimiento, así de una manera genérica. Y si nos vamos, hermanos, un poquito más atrás, él dice, si no los llego a ver, por si llegase a morir, hagan esto, cuiden lo que yo les di, cuiden lo que yo les encargué. Este texto de otra versión dice, obedezcan como si fueran salvos. Jamás habla de que la salvación la tuvieron o no la tuvieron, sino dice, obedezcan como salvos. ¿Qué tenían que obedecer? Lo que Pablo les encargó. ¿Qué les encargó? Que predicaran a Cristo. Entonces lo que Pablo, resumiendo, les dice, no es que cuídense para ser salvos, sino cuiden el mensaje de la salvación que les fue otorgado. O sea, como diciendo, no van a ser salvos porque se cuiden o no se cuiden. Obedezcan como si fueran salvos. No sé si queda claro, hermanos, ese texto. ¿Sí, hermanos? O sea, no les están diciendo, hey, si haces cosas vas a ser salvo. No, cuida de obedecer como si fueras una persona salva. ¿Sí, hermanos? ¿Sí, hermano Víctor? La nueva traducción viviente dice en esta parte, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios por salvación. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Amén. El hermano Víctor dice que en otra versión nos dice, esfuércese por los resultados. ¿Cómo son sus resultados como salvos? Entonces, este texto no me está diciendo que la salvación la voy a obtener o la voy a tener que cuidar, sino debemos de cuidar nuestra vida. ¿Qué es lo que hago como cristiano? No sé si queda claro, hermanos. No se pierde, o sea, la Biblia no está diciendo, vas a perder la salvación. No, dice, cuida tu vida como salvo. O sea, nosotros somos salvos, amén. Le cambio la palabra, hermanos. Cuidemos nuestra vida como hijos de Dios. Comportémonos como hijos de Dios. Pensemos como hijos de Dios. Eso es lo que quería decir Pablo. No que vas a perder la salvación, no que tienes que hacer algo para obtenerla y luego recuperarla, sino que tenemos que cuidar nuestra vida delante de Dios. Amén. Entonces, vemos, hermanos, cómo en realidad la Biblia no dice que la salvación se pierde, sino está hablando de que cuidemos nuestra propia vida como hijos de Dios. Amén. Siguiente texto, hermanos, Hebreos 2:3. ¿Qué dice Hebreos 2:3? ¿Cómo separamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por Dios, nos fue confirmada por los que vieron? Bien, dice que cómo vamos a escapar si descuidamos, ¿qué, hermanos? Una salvación tan grande. Ahí está, hermano. La salvación se pierde. Ahora sí. Ahí dice, ¿sí o no? Véalo en su Biblia, ¿cómo dice? Si descuidamos, ¿qué? Una salvación tan grande. Y creo que ahora sí ya me agarraron ahí. Sí se pierde la salvación. Volvemos al punto, hermanos. ¿Quién escribe esto? ¿A quién es dirigido y a qué se refiere? Esto es un libro escrito, una carta escrita a los hebreos, a judíos. Bien, ¿a qué se refiere el escritor cuando habla de cuidar o de descuidar esta salvación? Vamos a ver qué nos dice el contexto. El contexto empieza en Hebreos 1:1 y dice: Dios, habiendo hablado de mucha
hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Qué habló Dios? ¿Qué fue lo que decía Dios? ¿Qué le decía Dios a los hombres? ¿Qué? La ley. Puso la ley. ¿Para qué? Para que la ley, de alguna manera, le hiciera ver al hombre que necesita de Dios. Ese era el mensaje. Y si eso lo traducimos a nuestras palabras o a nuestro tiempo, era un plan de salvación, ¿sí o no? Tenían la ley, tenían a los profetas, tenían a los patriarcas, tenían a los jueces, a los reyes, todos dirigidos por Dios. ¿Cuál era el fin de que tuvieran a ellos frente al pueblo? Que el pueblo se diera cuenta que tenía que buscar a Dios. Dicho de otra manera, que fuera salvo. Entonces, verso número 2. En estos postreros días, o sea, después, nos ha hablado ¿quién? Dios. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? Ahí lo dice. Por medio del Hijo. O sea, Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Tiempo, habló a su pueblo diciéndoles que tenían que buscar a Dios o que necesitaban a Dios. Y después viene Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? ¿De qué habló Jesucristo? ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? El mismo. Lo vimos al principio. ¿Qué vimos en Juan 3:16? Porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo. Y el verso 17 dice que Dios envió ¿a quién? A su Hijo. ¿Para qué? Para salvar al mundo, no para condenarlo. Lo mismo hizo Dios con la ley en el Antiguo Testamento, con los profetas. Dios no los mandó para que el pueblo fuera condenado, sino para que el pueblo entendiera y creyera que necesitaba a Dios, o sea, ser salvo. Y luego Jesucristo viene, nuestro Señor Jesucristo viene y predica lo mismo, la salvación y que hay que buscar a Dios para ser salvo. Entonces, hermanos, ¿hasta ahí estamos bien? O el libro de Hebreos está hablando acerca del plan de salvación. Vamos al capítulo número 2, verso número 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuáles cosas, hermanos? ¿Cuál es? El plan de salvación. No sea que nos deslicemos, o sea, tienes que estar presto o atendiendo al plan. La Biblia dice que nosotros somos salvos porque la salvación llegó a nosotros a través de haber escuchado un mensaje. Y ese mensaje creó en nosotros fe. Y en fe aceptamos a Jesucristo. Y termina diciendo, no sea que nos deslicemos. Por desliz, hermanos, se entiende lo que yo les había comentado. Aún siendo cristianos, aún escuchando, aún teniendo la salvación, podemos pecar. Entonces Hebreos está diciendo, no sea, o sea, cuida con diligencia, presta atención al mensaje de Jesús. No sea que puedas pecar o puedas deslizarse o te puedas caer, porque va a pasar, hermano. Entonces, ¿de qué está hablando? Del plan de salvación. El verso número 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles que firme y toda transgresión y desobediencia recibió una retribución, o sea, en el antiguo tiempo, toda la falta de ley tenía una retribución o un castigo. Es lo que está diciendo. Por eso dice, a ver, en el antiguo tiempo se habló del plan de salvación. En el postrer tiempo, en nuestros tiempos, Jesucristo hizo lo mismo. Luego dice, cuida el mensaje que recibiste. No vaya a ser que te deslices o que te caigas o que cometas un error, porque vas a tener una consecuencia, parafraseando todos los textos que hemos visto. Y termina diciendo, el verso número 3, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿A qué? Pues a este castigo. O sea, si no atendemos al plan de salvación, podemos pecar y podemos recibir la muerte como consecuencia. Entonces la Biblia dice,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Está hablando de la salvación? No, hermanos. Está hablando del mensaje de la salvación. No sé si queda claro, hermanos. O sea, no me está diciendo, nosotros vamos a descuidar la salvación y vamos a morir. No, tenemos que cuidar el mensaje que recibimos. Vuelvo al punto que habíamos visto. Con el mensaje que recibimos somos salvos y debemos de cuidar nuestra vida como cristianos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 2:3, se los voy a leer en esta versión. ¿Cómo se nos ocurre que podemos escapar si somos indiferentes al mensaje de la salvación del Señor Jesucristo, que Él mismo anunció y que llegó a nosotros a través de los que en persona lo oyeron? Dicho de otra manera, hermanos, la Biblia misma nos está diciendo en otra versión que debemos de cuidar el mensaje de salvación. Sí, Tomás. Dice en otra versión, palabra de Dios para todos. Entonces, ¿cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación que hemos recibido? El Señor la anunció primero y luego los que la escucharon de Él nos confirmaron que era verdad. Entonces, habla del descuido, del desprecio, del menosprecio. La palabra descuidar, hermanos, aquí viene de un vocablo griego que es ameleo, que significa descuidar, tener en poco o menospreciar. ¿Qué despreciar? ¿Qué es descuidar? ¿Qué tener en poco? El mensaje que nos puede salvar. O sea, usted viene a la iglesia, y se lo digo así, y el mensaje que recibe hoy o que recibimos todos los días, nosotros lo despreciamos, lo menospreciamos, lo hacemos menos. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice, cuida, dice, no escaparemos si descuidamos, o sea, si tenemos en poco, si hacemos a un lado, si no le hacemos caso al mensaje de la salvación. Amén. No está hablando de que vamos a perder la salvación, sino que podemos tener un problema si menospreciamos el mensaje de la cruz. Amén. Termino, hermanos, con Mateo 24:13. ¿Qué dice, hermanos? De mi lado izquierdo. Bien, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otra vez. Entonces, si no persevero, no voy a ser salvo. Si no me mantengo, no voy a ser salvo. Pregunta, ¿qué tiene que hacer para perseverar? Y si persevera, bueno, ¿qué significa perseverar primero? Es mantenerse firme. Si yo estoy firme, voy a ser salvo. Bien, ¿qué tiene que hacer para estar firme? Orar, leer la Biblia, predicar, y si no ora, no está firme, entonces no está salvo, no es salvo. Si no lee la Biblia, no está firme, entonces no es salvo. Si no predica, no estamos firmes, entonces no somos salvos. No, hermanos, volvemos al punto. El contexto de Mateo 24 no habla de que tenemos que hacer algo para mantenernos firmes. Regreso al punto. Estamos hablando entonces de que si yo hago algo, obras, voy a ser salvo. Y la salvación no es por obras. Mateo 24:13, si ustedes leen los primeros 12 versículos, hablan de todo lo que va a venir, que si van a meter algunos a la cárcel, que si va a haber guerras, que si va a haber tribulaciones, que si va a haber angustias, que si va a haber hambres. Y dice la palabra de Dios, si te mantienes firme, o sea, si tú estás bien con Dios, no está hablando de vas a ser salvo por salvación, por vida eterna, sino dice todo esto no va a llegar a ti. O sea, Dios te va a salvar de todo esto si te mantienes firme. O sea, se los parafraseo. Mateo 24:13 no dice mantente firme en tu posición de cristiano y vas a ser salvo. No, porque la salvación ya la tenemos. Sino está diciendo mantente firme. Y todos los males que hay a tu alrededor,
De todos esos males, Dios te va a salvar o Dios te va a librar. No sé si queda claro, hermanos. No es salvación para vida eterna, es librarnos de los males que están a nuestro alrededor. Dicho de otra manera, es tener seguridad de que pase lo que pase a nuestro alrededor, Dios está con nosotros y Él nos puede librar de cualquier mal. Amén. Y si lo vemos así, hermanos, podría ahorita sacar mucho más textos, pero a fin de cuentas, que son los textos más usados, podríamos decir, y yo les podría preguntar otra vez, como les dije al principio, ¿se pierde la salvación? No, hermanos, no se pierde. La situación, hermanos, ya analizamos estos textos, ya vimos los textos de que sí, no se pierde y los que dicen que sí se pierde y que en realidad están mal interpretados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros como hijos de Dios? Bueno, ya somos libres, somos salvos, amén. La salvación no se pierde, pero tenemos que hacer algo, hermanos. Dice Primera de Pedro 1:13, y termino con esto: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué tenemos que hacer? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No para que seamos salvos, sino porque Dios es santo, nosotros tenemos esa responsabilidad de mantenernos en santidad. Vuelvo al punto, no para obtener salvación, hermano. La salvación ya la tenemos, sino para tener, vamos a decirlo así, que entregarle buenas cuentas de nuestra vida a Dios. Debemos entender, hermanos, y viendo este parámetro, que todos nosotros debemos de comportarnos bien por amor, hermano. O sea, somos salvos, Dios nos dio la salvación, Dios otorgó vida nueva y vida eterna a nosotros. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser santos porque Él es santo y buscar la santidad. Entonces, un cristiano, verdadero cristiano, tiene que buscar la santidad de Dios, tiene que buscar agradar a Dios, no para ser salvo, sino yo le pregunto, ¿por qué está aquí, hermano? ¿Por qué alaba a Dios? ¿Por qué se esfuerza usted que está aquí por estar aquí? ¿Por qué mis hermanos que están viendo la transmisión se esfuerzan por prender su celular? ¿Por qué? Porque aman a Dios. Porque amamos a Dios. Porque no tenemos cómo pagarle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Nos salvó, nos amó, nos limpió. Dio la vida de su Hijo para que nosotros seamos salvos y no sufriéramos el castigo por ser pecadores. Nos dio vida eterna, nos dio vestidos limpios, nuevos. Todo eso hizo Dios. Tampoco es ¿qué hace usted por Dios? No, porque Dios sigue siendo Dios con o sin usted. Si somos verdaderos cristianos, si somos verdaderos hijos de Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo tendría que ser su vida y mi vida delante de Dios? No para ser salvo, hermano, porque ya somos salvos, sino ¿qué cuentas le vamos a entregar a Dios? Y si seguimos haciendo lo malo, vamos a pedirle perdón a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque dice algo muy importante, hermanos, en la palabra de Dios, que el día que usted se presente delante de Dios, nunca pensemos, hermanos, en hacer algo porque Dios lo necesita, sino hágalo por amor a Dios. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, cierro, hermanos, con esto, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
Y aquí habla prácticamente de las obras. O sea, no por tus obras vas a entrar al reino de Dios. Termina diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. El verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Obras. Y termina diciendo, y entonces les declarará, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesús dice, nunca te conocí? ¿Por qué Dios dice, nunca te conocí? Porque nunca tuvimos una relación con Dios. Porque nunca nos acercamos a Dios. Y entonces ese es el problema con nosotros. No es que se pierda o no se pierda la salvación, es cómo estamos delante de Dios siendo salvos. Amén. Póngase de pie y vamos a orar, hermano. Y que el Señor nos guarde y nos bendiga y nos perdone si es que estamos haciendo lo malo. Yo no soy para decir si usted es salvo o no es salvo, hermano, yo no. Dice la palabra de Dios que un día, el día de la siega, el trigo y la cizaña será cortado y el trigo será guardado y la cizaña echada al fuego. Los que son verdaderos cristianos y los que son malos cristianos serán revelados un día delante de Dios. Al hombre lo podremos engañar, hermano, pero a Dios jamás. Si somos cristianos, si somos salvos, portémonos como hijos de Dios. Padre bendito, Señor Jehová, tú que eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy estamos delante de ti, Señor, y queremos poner nuestra vida, Padre, poner nuestra vida para que en esta hora, Señor, conforme a tus misericordias, mi Dios, tú tomes nuestra vida, Señor. Tú nos has otorgado por gracia y por amor a nosotros y por misericordia la salvación. Y hoy, Señor, somos salvos y damos gloria a tu nombre. Y ahora somos salvos y damos gloria a Dios. Y ahora somos salvos. Y hoy, Señor, estamos aquí. Pero esa salvación y esa libertad no es pretexto para hacer lo malo, sino en esa salvación mantener nuestra vida íntegra delante de ti. Porque un día vamos a presentarnos delante de ti y no quisiéramos que nos digas, apártate de mí, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Apártate de mí porque aunque fuiste a la iglesia, porque aunque decías que eres cristiano, jamás te conocí. ¿Por qué? Porque no hemos entregado enteramente nuestra vida, porque no hemos sido leales, fieles, verdaderos delante de ti, oh Dios. Sí que hemos creído que por hacer obras, que por hacer cosas, ahora sí somos o ahora no somos, no lo sé, Padre. Pero hoy queremos pedirte perdón, Señor, si hemos hecho lo malo y si vivimos, Padre, en ese sentir de querer hacer algo para mantenernos en salvación. No, eso no es bíblico, no es lo que tú quieres. Tú quieres que vivamos una vida santa delante de ti. Tú quieres que nosotros prediquemos de ti. Quieres que nosotros tengamos una relación contigo. Quieres, Padre, hablar y platicar con nosotros, enseñarnos y decirnos cuánto nos amas. Pero si no tenemos comunión contigo, pero si no tenemos una relación contigo, ¿de qué me sirve venir a la iglesia? ¿De qué me sirve saber tanto? ¿De qué me sirve estudiar la Biblia si no tengo una comunión contigo? ¿De qué me sirve predicar teología? ¿De qué me sirve predicar salvación? ¿De qué me puede servir venir todos los días a la casa de Dios si no tengo comunión contigo, Dios? Si no oro en mi casa, si no oro en la iglesia, si no leo la Biblia. El mismo apóstol Pablo lo decía, todo esto es basura, no sirve. Porque la salvación no es por obras, hermano, es por gracia. Y si ahora somos salvos, la pregunta es, ¿cómo está tu vida delante de Dios?
¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te presentaste hoy? ¿Cómo me presenté hoy delante de Dios? ¿Aprobado? ¿Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse? ¿O en realidad traigo algo en mi vida y que me avergonzaría acercarme a Dios? Sea lo que sea, hermano, vamos a pedirle perdón a Dios. Y la palabra de Dios también nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hoy que tenemos vida, hoy que tenemos la oportunidad, acerquémonos a Cristo, acerquémonos a su presencia, hermano, y vivamos un verdadero cristianismo, una verdadera vida de salvación, una verdadera vida devocional, una verdadera vida llena de tu amor y de tu gracia, Padre. Una vida verdadera, Señor, donde tú dirijas con tu Espíritu Santo nuestra vida, nuestros pensamientos, mi Dios. Y donde a pesar de todo, Padre, tú muestras tu amor para con nosotros, mi Dios. Porque a pesar de cómo somos, de pecadores, desobedientes, injustos, infieles, tú sigues bendiciendo nuestra vida, Padre. Cuánto mal, Señor, hemos hecho en nuestra vida, mi Dios. Hasta dónde, Padre, hemos pecado y te hemos ofendido una y otra vez, Padre, con nuestras acciones, nuestros pensamientos. Cuánto, mi Dios, te hemos ofendido, Padre. A pesar de todo, Señor, hoy nos dices: no te preocupes, hijo, yo te amo. Y a pesar de todo, Señor, tu misericordia es con nosotros, mi Dios. Y nos das esta bendición, mi Dios, de estar aquí. Perdónanos si no hemos tenido una vida santa, una vida digna. Pero hoy, Padre, aquí estamos, poniendo nuestra vida delante de ti, Señor, para que tu gracia y tu misericordia sea con todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Permítenos, Padre, retirarnos de este lugar, mando de tu presencia, y que tu Espíritu Santo, Señor, vaya con nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias por este día, por este momento, y que tú nos guardes, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios es con nosotros, hermanos, y Dios sigue con nosotros. Gracias a Dios por todo lo que mandé. Entonces, seguimos, hermanos, en este sentir. Vamos a darle gracias a Dios. Ya oramos, ya dimos gracias por el mensaje. Hay una oración por el pastor Rubén Sánchez, su esposa y su hijo tienen COVID. Vamos a orar por ellos y a orar por la iglesia. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, ¿sí? Vamos a orar, darle gracias a Dios por todo esto, hermanos. Ya el tiempo apremia, entonces vamos a terminar con una oración dándole gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día, por este momento, por este espacio que tú nos diste, por mis hermanos que han estado aquí. Y te rogamos también que tomes en tus manos la vida de este pastor Rubén Sánchez, su esposa, su hijo. Guárdalos, Señor, ayúdalos. A la iglesia, Señor, ayúdala, sosténla con tu mano poderosa y guárdanos a todos y cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, en este trabajo que tenemos el próximo 20, Señor, la próxima semana, que sea de bendición. Mis hermanos puedan, Señor, hacer lo que les compete, Señor. Y nosotros también podamos, Señor, apoyar. Guárdanos en esta hora. Llévanos con bien a nuestro hogar, a nuestra casa, Señor. Lleva bendición con nosotros. Y permítanos retirarnos, Señor, en esta tarde. Que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros. Y permítanos decir, Padre, como lo decía el salmista también: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora y tu callado me inspiran aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc 3:2. Levantamos nuestra mano derecha, hermanos, para ser despedidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. La paz de Dios, hermanos, que el Señor les bendiga.